Justo estoy en mis días de peligro. Yo sé que tú me vas a ayudar. No mucho no es suficiente. Ay. Con esto sí va a quedar embarazada. Amor, voy a tomar ahorita. ¿Te pegó? Mi amor, ya son las 7 de la mañana. Voy a descansar. ¿Me traes un vasito de agua? Voy a estar adelantando. Ya. Ya escuché que quería un vaso de agua. ¿Qué haces a estas horas? Ya son las 7 y usted sabe que me levanto a esa hora siempre. Sírvase. Gracias. Gracias. Puede ir a descansar, gente. Venga, ¿se siente bien? Mejor ya le llevo, ¿sí? Tómese mi hombro. Vamos. Cuidado, con cuidado. Sabía que esto iba a funcionar. Así estoy embarazada. ¿Qué pasa, Giovanna? Díganos. Jefe, no sé cómo decirle. Una vergüenza. ¿Pero qué es lo que tiene? Estoy embarazada. ¿Qué? Pero tú trabajas cama adentro, nunca sales. ¿En qué momento saliste embarazada? ¿Quién es el padre? Eso no importa. Ya más gente le puedo contar. Lo importante es que estoy embarazada. No sé qué hacer. Por favor, no me voten. Necesito el trabajo. No se preocupe, eso es normal. Giovanna, vas a tener nuestro apoyo. Nosotros siempre te apoyaremos. ¿En No te serio? preocupes, sí. Normal, vas a trabajar en la casa. Gracias, de verdad, muchas gracias. Qué estúpida eres, jefita. El padre de mi hijo es tu esposo. Jefe. Tu barriguita grande ya. Sí, no quiero tocar, está pateando. A ver. Siente. Eder, ¿qué está pasando acá? No, su barriguita grande, mira. Giovanna, ¿hasta cuándo no nos vas a decir quién es padre de tu hijo? Ya pasaron muchos meses y no nos dices nada. Es momento que ustedes sepan la verdad. Sí, queremos saber quién es el padre de tu hijo. El papá de mi hijo es el señor Eder. ¿Qué? ¿Cómo que el padre de tu hijo es mi esposo? Yo no entiendo nada. ¿De qué estás hablando? Usted es el papá de mi bebé, señor Eder. Mira, si no me cree usted, mira, vea la foto. Acá lo tengo todo. Yo no entiendo nada de esto. ¿En qué momento pasó? Señor Eder, ¿cómo no se va a acordar? Estamos así en el cuarto, estaba María de usted. No, amor, eso es mentira. No me entiendo, por eso no querías tener a un hijo conmigo. Usted está loca. Amor, tiene que explicarnos, ve. Tiene que explicarnos. ¿Qué voy a escuchar? Quiero que me expliques. ¿Qué está pasando acá? Señor Eder, por favor, acéptelo. Usted es el papá de mi bebé. No, amor, eso es mentira. Yo quiero que me expliques. Mira, señora, no quería llegar a esto, pero le voy a mostrar la prueba que me hice. Él es el padre de mi hijo. De él. No, amor, es completamente loca estás. ¿Sabes qué? Cállate, no quiero saber nada de ti. Quédate con tu nueva familia. ¡Suéltame! Señor Eder, usted es el papá. No sé, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿a que no sabes? El plan funcionó. Y por fin entendiste. Te quiero mucho, mi rey. Sí, mi amor, no te preocupes. Todo está bien. Ya me voy a despedirme, sí, cuídate. Voy a seguir con mi show. No sabía. Era planeado. Sabía que mi esposo no me podía engañar. Nada más
Amor, no te puedes ir, no es verdad. Mi amor, déjale que se vaya. Ay, ya que sabe la verdad, que se vaya. Tú eres el papá de mi hija. No seas cínica, ya sé la verdad. Te escuché todo lo que hablabas de tu habitación con tu amante. Ya ves, ¿no? Es mentira. Rafael es el padre de mi hijo. No es cierto. Tú le has puesto una trampa a mi esposo. Tú querías quedarte con toda la fortuna. Está bien, acepto, pero no me voy a irme. No tengo a dónde. Y eres el papá de mi hijo. Quiero que te largues. ¿O quieres que le muestre las cámaras de seguridad a la policía? Ahí está todo grabado. Pero si eres el papá, no tengo a dónde irme. Yo puedo ganar normal, pero lejos de mi casa, lejos de mi hogar. Así es. Lárgate. Nosotros nos encargaremos de este bebé. Pero quiero que te vayas de mi casa. ¡Lárgate! Mi amor, Como un